Hola, buenas para todos. Mi nombre es Franco Merchán y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el problema T1 del segundo parcial de instrumentación electrónica. En este caso se dice que se desea medir la temperatura de un horno cuyo rango de medida varía desde 400 hasta 600 grados centígrados. También que la temperatura ambiente varía de 0 a 30 grados centígrados. Que para medir la temperatura del horno se utilizará un termopar tipo N y la temperatura ambiente un termistor, ¿sí? En este caso NTC. Entonces vamos a mostrar lo que es la explicación de la simulación. Por acá tengo la simulación de Proteus, como la podemos ver. Vamos a parar acá y a volver a simular. Entonces, como podemos ver acá, tenemos lo que es el termistor, ¿sí? Fijado en lo que es la temperatura ambiente en un puente de Wheatstone. Este puente fue balanceado, ¿sí? Para que no generara interferencias en los valores de medida, ¿cierto? Acá también se calcularon como tal los valores de estos resistores. El valor de la fuente que no podía superar, creo que eran 1.40 y pico, según la fórmula que nos dio. Y esta salida iba conectada directamente a un amplificador de instrumentación. En este caso utilizamos lo que es el AD620, el AD620 con una resistencia de ganancia calculada de 105,94 casi. Vamos a visualizar aquí, ya aquí no, aquí en este. Sí, esta resistencia se basó en base a la ganancia que esperábamos que saliera del amplificador bajo previos cálculos. Y bueno, nos dio ese valor que obtuvimos allí. También hay que resaltar que este amplificador tolera máximo 18 voltios, positivo y negativo. En este caso lo trabajamos acá con 7 y en este de arriba también con 10. Entonces estamos bajo el rango que tolera el amplificador. Como podemos ver, acá tenemos también lo que es el termopar tipo N a 400 grados centígrados conectado acá en el terminal CJ con otro termopar tipo N, que esto no se va a hacer en la vida real, pero sí se puede aplicar en simulación para obtener la referencia en cuanto a cero, ¿sí? Para obtener una medida más precisa y más adecuada. En este caso vemos que la salida del amplificador AD620 que está en el puente nos muestra un valor de 0,42 voltios, ¿sí? Este valor lo vamos a conectar a la referencia del segundo amplificador de instrumentación y esta referencia, pues valga la redundancia, es la referencia que va a tener el amplificador. Este amplificador acá también se le calculó su resistencia de ganancia, que en este caso da 112,87 y podemos ver el valor que genera el termopar a los 400 grados Celsius, ¿sí? Esto pues nos da una salida de aproximadamente 5,82 volts, ya directamente con la ganancia calculada para esta resistencia. Y eso lo llevamos a un balanceador de salida, ¿sí? Que nos va a permitir obtener una respuesta entre 0 y 10 voltios acá, ¿sí? Entonces, a medida que vamos aumentando la temperatura en el termopar tipo N, vamos a ver que a la salida va a ir aumentando gradualmente. Casi lineal, pero no es exactamente lineal. ¿Sí? Vemos que hay 450 grados acá, 2.8 volts a la salida, 4.22, 5,65 a la salida, 500 acá en la entrada, 525. Eh, en el termopar 7.09 de la salida. Recordemos que el máximo es 600, ¿sí? Vamos a irnos de una vez a 600 y vemos que tenemos la respuesta que estábamos esperando, ¿sí?
10, 10 voltios, porque ese es el rango que tenemos para el que calculamos directamente con este amplificador LM741, ¿sí? Para este utilizamos las resistencias R1 y R2. En R1 pues 10K y en R2 34,25K. Este amplificador es muy útil porque sirve tanto para amplificar como para sumar como para restar, ¿sí? Entonces es un amplificador muy versátil. Al mismo tiempo podemos recordar que acá la temperatura en el termistor como acá en esta unión que es la unión fría del termopar tienen que estar exactamente iguales. Por eso siempre que tomemos algún cambio tiene que ser igual tanto acá como acá, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo nos va a afectar? Nos va a afectar porque en teoría la variación de voltaje no debería cambiar, ya que lo que se está buscando es balancear el puente, sí, el puente para obtener la temperatura de referencia, que es T1, eso lo tenemos acá. T1, sí, el valor de T1 con respecto a cero. Eso lo hacemos con la ecuación de las temperaturas. eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero es esto, ¿sí? Tenemos la temperatura en 1 más la temperatura de T1 con respecto a T2 más la temperatura de T2 con respecto a cero, ¿sí? La temperatura de T1 con respecto a cero y de esta manera obtenemos el resultado del voltaje a la salida. Entonces, con el sensor de temperatura vamos a medir lo que es la temperatura del bloque respecto a cero, ¿sí? Vamos a sumar el voltaje de T1 con respecto a T2 más el voltaje de T2 con respecto a cero y nos va a dar el valor del voltaje con respecto a T1. Entonces, si variamos acá lo que es la temperatura en el termistor, vamos a bajarla hasta cero, vamos a ver que hay un cambio en la salida del voltaje, ¿sí? Pero esto tiene que variar directamente con la referencia que tiene el termopar en la unión fría. Entonces, vemos que acá en cero está midiendo aproximadamente 9,95, que pues es un valor muy cercano a 10. Esto, ¿por qué no es exactamente 10? Porque, bueno, tenemos que recordar que el termopar no es 100% lineal, siempre hay un pequeño desfasaje que no nos permite obtener ese resultado ideal como el que estábamos esperando. ¿Vale? Entonces, a medida que vamos... allá, aquí me equivoqué. Vamos a ver estos dos hasta cero. ¿Sí? Vamos a subir 5 grados acá. Vemos que hay una referencia en el voltaje de salida que bueno, se busca que no varíe casi nada, ¿no? Pero como lo tomamos como referencia para 25 grados, pues igual se tiene ese voltaje de referencia para obtener el resultado de la salida que esperamos, que es poder tener el adaptador de nivel de 0 a 10 voltios. De igual manera, vemos acá que si aumentamos la temperatura, ¿sí? Vamos a ponerla en la temperatura ambiente. Esta variación que se tiene acá a la salida es prácticamente nula. Y si nos vamos hasta 400 grados Celsius, vemos que está prácticamente en cero, ¿sí? Pero si bajamos lo que es la temperatura de referencia o la temperatura en la unión fría, vamos a ver que este voltaje varía un poco. ¿Por qué? Pues porque nosotros trabajamos con el valor de referencia a la temperatura ambiente y como no es 100% lineal, pues se nota ese pequeño cambio allí. Pero realmente las condiciones que vamos a tener es casi siempre a lo que es la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, ese cambio que está allí no se va a notar con el diseño que se tiene.
finalmente podemos observar que se cumplió el objetivo del problema, que era obtener una salida de 0 a 10 voltios del termopar tipo N, junto con un termistor tipo NTC en la unión fría, ¿sí? Esto es lo que llamaríamos el bloque isotermo, que tiene la misma temperatura del sensor con la junta fría. ¿Ok? De esta manera ya estaría listo por completo el problema. Muchas gracias por su atención.